Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora ponemos nuestra atención en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Bueno, y en nuestras calles, y en nuestro aire, y en nuestras playas, y en nuestras aceras, y en nuestros montes, y en nuestras carreteras, en todo un poco. Saludamos a nuestro invitado. Él es el portavoz de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza, ATAN. Eustaquio Villalba, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra Eustaquio? Bueno, bien, soportando los efectos de la edad, pero bien. Bueno, el no soportarlo, lo contrario no es positivo, ¿eh? Sí, no. Hay que soportarlo. No me gusta nada, no. así que lo soporto bien. Con positivismo, venga, esto toca pues Sí, para sí. adelante. Con esto voy y vamos a arar. Eustaquio, primero que nada, me gustaría conocer su opinión sobre los resultados en estos pasados comicios a la Unión Europea. Bueno, eso es una opinión personal, porque como portavoz de ATAN no tengo opinión sobre esos temas, porque nosotros no opinamos de temas políticos, pero evidentemente a nivel personal sí. A nivel personal pues me preocupa mucho el avance de la extrema derecha, puesto que eso pone en duda pues los estados democráticos y el estado de bienestar que hemos disfrutado en Europa hasta estos últimos años. Creo que es una situación peligrosa y esperemos que los electores pues decidan votar por partidos que defienden más claramente la democracia y el estado de bienestar y que no apoyan posturas dictatoriales y racistas. Pero bueno, el electorado es el que tiene la última palabra. Le preguntaba porque analizándolos me sorprendía ese importante retroceso de los verdes a nivel europeo, ¿no? De los ecologistas, y ese avance de los negacionistas del cambio climático y de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Complicado. Sí, eso como te decía antes, es muy preocupante porque entre los partidos de extrema derecha el negacionismo tanto climático como en otros aspectos, por ejemplo en vacunas o incluso los terraplanistas, es decir, el estar en contra de la ciencia, que es lo que nos ha permitido alcanzar el nivel de bienestar que tenemos hoy día, gracias a los avances científicos. Nuestra sanidad es gracias a los avances de las vacunas y de la ciencia, y que ahora hayan grupos políticos que ponen en duda pues todas esas cosas, pues nos deja de ser muy preocupante de cara al futuro de nuestras sociedades. Bueno, estamos ya casi a 2 meses desde que gran parte, miles y miles y miles de canarios salieran a las calles de todas las islas para reclamar un cambio de modelo económico y turístico. El pasado 5 de junio, el pasado 6 de junio, los diferentes colectivos que conforman la plataforma Canarias Pa'lante denunciaron el nulo interés del gobierno de Canarias por construir un modelo alternativo. Los primeros días tras ese 20A, todos fueron propuestas, reflexiones, parecía que de verdad se iban a sentar a trabajar, como yo decía, pero casi 2 meses después, más de lo mismo. ¿Qué alternativas hay tras esta reunión Canarias Pa'lante? ¿Qué proponen? Bueno, lo que nosotros proponemos es que los políticos de una vez pasen de la palabra a los hechos. Pero si miramos las palabras, como has dicho, han hablado de reflexión después de todo lo que ha ocurrido tras las manifestaciones del 20 de abril, con una postura opuesta a la que sostenía antes del 20 de abril, en que decían que todas esas manifestaciones que se iban a celebrar solo eran muestras de turismofobia y de gente que dicen no a todo, etcétera, etcétera. Luego, con el éxito de la manifestación en toda Canarias e incluso en el extranjero, y la repercusión que ha tenido a nivel internacional, pues han cambiado el discurso y hablan que hay que reflexionar, que hay que tomar medidas. El resultado de todo ello, es decir, los hechos, pues demuestran todo lo contrario. Primero,
no se han reunido con los convocantes de la manifestación, con las asociaciones y los grupos que hicimos lo posible para que tantos canarios salieran a la calle a manifestar su hartazgo con esta situación. Y sobre todo lo más significativo del asunto es que ese discurso de con buenas palabras, que hay que redistribuir la riqueza, que como dice nuestro presidente de gobierno, que hay que reflexionar sobre el turismo y cómo se está desarrollando en las islas, los hechos sin embargo van en dirección contraria. Se aprueban nuevos hoteles, o un nuevo hotel de 1000 camas en Fuerteventura, se programa un hotel en Las Teresitas, se invierte dinero público en cosas absolutamente innecesarias como un circuito del motor con graves repercusiones en nuestro patrimonio natural y en nuestro patrimonio arqueológico. Es decir, que los políticos, como viene siendo habitual, los que gobiernan ahora en estos momentos las instituciones, pues tienen un discurso de cara a la galería y unos hechos que son los que demuestran realmente por qué modelo de desarrollo económico apuestan. Y hoy por hoy no varían en absoluto lo que estaban haciendo antes, sino todo lo contrario. Siguen empeñados en mantener como un éxito el aumento del número de turistas, el aumento del número de coches, el aumento de los kilómetros de carretera, el aumento de los visitantes de nuestros espacios naturales, a pesar del evidente colapso que estamos sufriendo en casi todas las islas. Sí, porque antes se hablaba de la autopista del norte como el gran gravamen, ¿no?, de los atascos, pero es que ahora en cualquier lugar de la isla, en cualquier lugar de Canarias ya hay atascos. Con respecto a la ecotasa, ayer en el Parlamento de nuevo se volvió a preguntar a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, por la puesta en marcha de una ecotasa al turismo. Y de sus palabras, pues él defiende el establecimiento de una tasa ambiental europea para los nuevos residentes que se trasladen a vivir a las islas por el impacto y la huella ecológica provocada. ¿Esto tiene sentido? No, desde luego, si él lo entiende, seguramente él lo entenderá, pero el resto de los canarios no entendemos eso. Cuando se habla de una ecotasa, se trata de una medida que no es una medida que trate de alterar el flujo de visitantes en Canarias, sino simplemente de que esos visitantes contribuyan con un impuesto finalista al mantenimiento de nuestro principal atractivo turístico, que es realmente nuestro patrimonio natural. Plantearlo como lo hace como el presidente del gobierno, como un elemento disuasorio de la visita de turistas, es una barbaridad. Eso no tiene ningún sentido. Cuando nosotros, los grupos que hemos convocado estas manifestaciones, pedimos una tasa turística, lo hacemos con el fin de preservar nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural, y que cuente con cosa que hoy no tiene, con el presupuesto necesario para funcionar. Por ejemplo, que haya más agentes medioambientales que protejan y que vigilen nuestros espacios naturales de las barbaridades que se están cometiendo. Pero si al mismo tiempo en nuestras instituciones, como ocurre con el Cabildo, como decía el influencer que subió allí, la acompaña hasta el capo de Medio Ambiente para que pueda realizar sus barbaridades y sacarlos en las redes sociales, pues la verdad que vamos por mal camino. Eso no es una medida. En las medidas nosotros pedimos claramente que se busque la manera, para eso existen los juristas, para eso los contribuyentes les pagamos dinero a los partidos políticos, que se busque la manera de evitar el crecimiento de la población residente en las islas. Solo hay dos cosas posibles. Una es unas limitaciones de tipo jurídico entre la Unión Europea, de tal manera que se limite la cantidad de gente que vienen de la Unión Europea y que se vienen a vivir a Canarias, y en segundo lugar un cambio en el modelo turístico que limite el número de visitantes, por tanto el número de trabajadores inmigrantes que vienen casi todos de la Unión Europea a establecerse en Canarias, llamados por el turismo, y así evitaríamos otro problema. En Canarias tenemos los sueldos que pagan el turismo más bajo, o prácticamente los más bajos de toda España. Tenemos un nivel de pobreza que abarca a 1 de cada 3 habitantes, y eso es lo que tenemos que tratar de resolver, no de marear la perdiz proponiendo medidas inviables. Eustaquio, cada vez que nosotros viajamos, tenemos la oportunidad de viajar, en el paquete nos entra ya esa ecotasa que tenemos que pagar
por noche. Sí, sí. 1 euro, 2 euros. No nos planteamos dejar de ir a ese lugar por pagar ese impuesto. Además, lo consideramos oportuno porque se revierte en el cuidado del lugar que vamos, porque lo admiramos, porque nos gusta ir a ese sitio. ¿Por qué? No sé qué idea puede tener usted o qué excusa o por qué desde el gobierno de Canarias se niegan en rotundo a cobrar este impuesto a quienes nos visitan. Pues no lo sé porque, como muy bien has dicho, cuando uno visita montones de lugares por toda Europa, de Sicilia hasta el norte, pues en todo sitio cobran una tasa y no por eso dejamos de ir, y una tasa que nosotros comprendemos que es absolutamente necesaria para conservar el interés de aquello que vamos a visitar. ¿Por qué el gobierno de Canarias? Pues bueno, la presión de los turoperadores y de los grandes hoteleros debe ser la causa por la que porque ellos son los que dicen que eso sería negativo porque vendrían menos turistas. Pero vamos, eso es lo que estamos buscando, que vengan menos turistas. El número de turistas es suficiente para mantener una calidad de vida adecuada de los habitantes de Canarias, unos salarios dignos, y que los canarios podamos desplazarnos, visitar los lugares, etcétera, sin vernos sometidos a un colapso diario como está ocurriendo. Es decir, no entendemos cuál es la postura del gobierno de Canarias, porque además, si tenemos en cuenta que los miembros que son de Coalición Canaria dicen una cosa y los que son del PP dicen otra, pues la verdad que el ciudadano pues no sabe qué pensar ante esta situación, cuando necesitamos medidas urgentes ya. No estamos hablando del futuro, es algo absolutamente necesario hoy día, como lo sabe cualquier persona que se desplace por nuestra carretera, que trate de visitar pues el Parque Rural de Anaga en Tenerife, el Parque Nacional del Teide, cualquier otro lugar de los que se encuentran masificados en la isla, o en las islas en general. Y nada atractivo, por cierto, porque cuando uno va a un lugar de esto a visitarlo y se encuentra que para llegar tiene que pasar horas en la carretera por los atascos, y después cuando llega al lugar pues tampoco tiene dónde ir porque está todo lleno de gente, pues tampoco se disfruta del lugar. Pero yendo al dinero, si en Canarias nos visitan un promedio de 16 millones de turistas al año, con que solo se pagara 1 euro por la visita en general, estaríamos hablando de 16 millones de euros. Sí, es una cifra que permitiría invertir en la conservación de nuestros espacios naturales, en tomar medidas efectivas para que no ocurra lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos nuestro Parque Nacional del Teide, el espacio más simbólico de Canarias. Yo subí el otro día y con mi coche, porque el transporte público es muy deficiente para acceder a las cañadas, pero no pude parar, porque claro, yo no paro en las cunetas, todos los aparcamientos estaban llenos de coches de alquiler, no hay todavía, después de tantos años de hablar, no hay sistema de guaguas lanzaderas, de acceso de transporte público al parque, y se promociona el coche privado, y en este caso sobre todo los coches de alquiler. Consecuencia, la visita al parque es una visita muy desagradable, porque está tan lleno de gente que aquello parece una romería. Eso no es lo que es un parque nacional, ni es la calidad de visita que deberíamos dar en un parque nacional. ¿Cómo tendríamos que arreglarlo? Pues limitando, evidentemente, nuestro crecimiento turístico y tomando medidas de viabilidad, de movilidad en la isla que sean compatibles con conservar la calidad de nuestros centros, que no se pueda visitar Anaga un fin de semana porque hay un colapso de tráfico impresionante, es de pena, porque yo como ciudadano no puedo, pues, con mi familia salir a visitar si no hay ni siquiera un transporte público adecuado para esa zona, y si coges una guagua te va a tener metido en el atasco y al final no puedes disfrutar de la visita. Todo eso son medidas urgentes que hay que tomar, pero nuestros políticos, pues mira, pues lo único que se les ocurre para evitar los colapsos, poner un semáforo en Teresitas y programar un nuevo hotel de 400 habitaciones. Con esas medidas y con ese modelo, pues la verdad es que no vamos a salir del problema que tenemos. Y bueno, algunas medidas se quieren poner en marcha, ya me dirá usted si son viables o no. El Cabildo de Tenerife sigue empeñado en cobrar una ecotasa por entrar al Teide. Ya usted en anteriores entrevistas nos aclaró que los parques nacionales no se puede cobrar por entrar, pero sí que empezaron a cobrar
No sé cómo se revierte eso o qué significa para el cuidado medioambiental esa entrada, esa ecotasa en Masca. Sí, el Masca, que la han convertido turísticamente en el Machu Picchu y han hecho muelle, han hecho todo lo posible por masificar el territorio. Masca prácticamente es otro lugar donde es imposible acceder porque siempre está llenísimo de coches y de personas, y ahora con un lugar como si una gran medida. La medida no tiene mayor repercusión que la recaudación de una tasa que no sabemos a qué van a destinar, pero si al mismo tiempo siguen promocionando que vaya la gente, da lo mismo. No se trata de recaudar más dinero porque vengan más visitantes, se trata de tomar medidas para que las visitas tengan suficiente calidad, pero eso es incompatible con unas políticas que tratan de promocionar que venga cada vez más gente, nómadas digitales, gente, jubilados europeos a establecerse aquí, mayor número de turistas todos los años. Pues claro, lo de la ecotasa, pues bueno, pues tendrán un poco más de dinero pero de un lugar, pero eso no ni soluciona nada ni sirve absolutamente para nada. Evidentemente tampoco son millones las personas que visitan Masca, ¿no? Solo los más arriesgados y los que vayan por esa zona. Eustaquio, el pasado 5 de junio se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente y los Océanos. La verdad es que yo vi la programación que se hacía a lo largo de las islas y me pareció un poco cínica tras haber celebrado hace mes y medio, el 20 de abril, esa manifestación reclamando más cuidado, más protección, más conciencia. ¿Qué opinión tiene usted de las iniciativas que se llevan a cabo para conmemorar días tan importantes para el medio ambiente? Pues como llevo diciendo, los discursos, la propaganda es lo que predomina sobre los hechos. Uno de los problemas más graves de contaminación que tenemos en nuestros mares, aparte de lo que está ocurriendo por el calentamiento global y el ascenso del nivel del mar, pero en cuanto a contaminación, deriva de que estamos vertiendo al mar todavía toneladas y toneladas de aguas contaminadas, sin la debida depuración a la que estamos obligados por una directiva que es del año 91 de la Unión Europea. Pero en Canarias todavía estamos pagando multas multimillonarias porque no hemos cumplido con esa directiva. Ahora mismo era noticia hace pocos días que el Cabildo por fin va a invertir en poner una depuradora en Candelaria, pero eso es algo que se sabía desde hace ya más de 40 años, sí, que había que depurar las aguas, pero no se ha hecho nada. Las consecuencias es que tenemos un gravísimo problema de contaminación en nuestras costas debido al vertido de agua que se están haciendo sin depurar, porque no se han tomado las medidas adecuadas. ¿Por qué se ha destinado dinero a otras cosas y no se ha destinado a eso? Porque los políticos son así. Tenemos que se han urbanizado enormes extensiones, por ejemplo, en la zona de Deje, cuando las instalaciones de depuración de agua y de conservación de lo que nos hace atractivos, de todas esas playas, etcétera, pues a veces se ponen en peligro porque esas depuradoras son insuficientes para el tratamiento de todas las aguas residuales que se producen. Lo mismo está ocurriendo, se hacen hoteles, se programan hoteles en el Médano, en La Tejita, cuando es un lugar que continuamente se ve cerrado, incluso como pasó el verano pasado en el Médano, por el vertido de aguas residuales. Por un lado está la propaganda y por otro están los hechos. Tenemos los ciudadanos que seguir de una vez que se dejen de palabrería, que se dejen de discurso y que hagan frente a los auténticos problemas que está soportando la población. Es igual que ocurre con el problema del traslado y de la viabilidad entre las islas. Lo único que proponen ahora es gastarnos una enorme cantidad de dinero en un disparate desde todos los puntos de vista, como es la construcción de trenes en las islas, más grandes obras. Todavía hay gente que propone, como el presidente del Cabildo de La Gomera, el señor Casimiro Curbelo, que se haga otro puerto nuevo en Fonsalía, con una inversión de centenares de millones de euros, con la única excusa de que ganaría 10 minutos para llegar a La Gomera. Pues tanta prisa tiene el señor. Pero mientras sí, tenemos otro puerto que costaron un montón de millones de euros, que todavía no ha recibido un barco de ninguna naviera con estableciendo una línea con ese puerto.
es que es una locura absoluta. ¿A qué puerto se Hemos refiere? ¿Al de Granadilla al puerto de o Granadilla, al el que puerto está en de Valle Granadilla. Gran Rey? Porque ese es otro que está... Bueno, es que puertos disparatados, el puerto de Tazacorte, que se construyó también como un puerto interinsular para tener líneas marítimas, tampoco ha servido. Hemos gastado y seguimos gastando en grandes obras públicas, que por cierto suelen dejar mucho dinero en comisiones, pero en las auténticas necesidades no estamos gastando nada ni resolvemos los problemas. No hemos resuelto los problemas de las comunicaciones porque seguimos empeñados en promocionar el coche privado a costa del servicio público que puede establecerse en las islas. Y claro, como solución siempre dice, pues nada, cogemos dinero que nos viene de Europa y hacemos trenes. Oiga, eso no es la solución de un problema que viene derivado del excesivo número de coches. Tenemos récord de coches por habitante de la Unión Europea, de kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de superficie, etcétera. Es decir, que si no atacamos lo que causa el problema, sino que buscamos soluciones a ese problema, que es pues aumentar todavía más la superficie ocupada de las islas, pues mal vamos. Desde luego. Mencionaba antes las aguas residuales y ya, bueno, nos quedan un par de minutos. Le pregunto por las otras. Se ha declarado la crisis hídrica en diferentes islas, pero también en diferentes islas alzan la voz por el estado de las obras hidráulicas y el gran despilfarro de agua que se está produciendo minuto a minuto. Sí, lo de la emergencia hídrica tiene contradicciones evidentes. Hay emergencia hídrica, por ejemplo, en Tenerife y Fuerteventura. Pero Fuerteventura, toda el agua que consume es agua desalada. ¿De dónde procede la emergencia hídrica? Pues sencillamente, como ocurre en Lanzarote, que han hecho desaladoras, pero las conducciones funcionan fatal, de tal manera que se pierde hasta el 60% del agua que se produce. Es decir, que nos gastamos un montón de dinero en producir 100 litros de agua, pero tiramos 60. El caso en islas como Tenerife es diferente. El agua que disponemos en la isla, aparte del agua de las desaladoras y de las aguas que se pueden recuperar de las aguas depuradas, procede del agua de lluvia, es decir, de la que se infiltre. Evidentemente eso significa que es una cantidad determinada, la que sea. Si nosotros consumimos cada vez más, evidentemente vamos a tener un grave problema de abastecimiento en el futuro. Eso no se ha hecho nada, no se han hecho nada por mejorar las aguas subterráneas, y todos los días dice, pues nada, hacemos desaladoras, incluso en islas donde el suministro de aguas subterráneas, si se hiciera bien, si se hicieran las obras que son necesarias, o incluso sin hacer muchas obras, como el caso de La Palma, podrían suministrarse sin necesidad de desaladoras. La emergencia hídrica es un problema que se está yendo hacia la producción y no hacia el consumo. Hay que mirar también el consumo, medidas de ahorro del consumo, eso no se están tomando, medidas de ahorro, medidas de control de las pérdidas de las conducciones, todo eso no se contempla, se contempla simplemente el negocio, y el negocio en que está hoy día, en construir desaladoras a tope. Construir cada vez más desaladoras, pero las desaladoras cuestan un montón de energía, Sí, es cara, el agua desalada es bastante cara. Incluso más cara que el agua. Hay que tratarla, y además no solo es cara al producirla, sino que además el agua de las desaladoras se producen a nivel de costa, por tanto hay que impulsarla, que es otro gasto energético añadido que no se suele comentar, hacia zonas altas para poder distribuirla por gravedad. Y el problema no está ahí, que no podemos seguir aumentando, consumiendo territorio, agua, etcétera, etcétera, como se está haciendo. Pero nuestras autoridades piensan que son los problemas porque tienen dinero, construyen desaladoras y ya está. Eso no somos Arabia Saudita. Desde luego. Eustaquio, para finalizar ya, comenzábamos hablando de Canarias Palante y le quiero preguntar, ¿ha habido algún acercamiento tras en esta semana? No, me hemos imagino denunciado en la rueda de prensa que se dio el otro día frente al Cabildo, pues precisamente una de las cosas que denunciábamos es que tanto el Cabildo como el gobierno de Canarias, en fin, las instituciones públicas, pues lo único que hace es marear la perdiz, y todavía no han tenido a bien reunirse con nosotros para oír nuestras propuestas. No somos conscientes, por lo menos desde ATAN, nosotros no somos un partido político, nosotros no somos los que tenemos que decidir, eso les corresponde a ellos, a los partidos políticos los pagamos los contribuyentes
para que solucione los problemas, pero nosotros lo que queremos es aportar nuestra visión para que podría ayudar a solucionar esos problemas. Y es una solución que viene avalada porque es asumida, como se vio en las manifestaciones, por una gran parte de la población. De acuerdo, nos quedamos con eso y seguimos los pasos, a ver cómo se va desarrollando todo este asunto. Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, como siempre, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchas gracias a ustedes por dejar oír la opinión de ATAN y de los colectivos conservacionistas. Como no puede ser de otra manera. Gracias, Eustaquio, un abrazo.